Reconoce la UNIAC a la talentosa y querida actriz cubana Verónica Lin en su cumpleaños 90. Comenzaron a través de plataformas digitales y medios de comunicación las acciones del Festival de Poesía de La Habana. Y festejarán este sábado en todo el país el Día del Son Cubano con diversas iniciativas. Saludos desde La Habana, es viernes 7 de mayo de 2021 y abrimos la última emisión de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Este viernes la querida actriz de la radio, la televisión, el cine y el teatro cubano Verónica Lin celebra su cumpleaños 90. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba festejó la víspera del onomástico con un sencillo homenaje en los jardines de su sede nacional. En la velada, la cantautora cubana Liua María Evia regaló un concierto en el cual la actriz participó con una lectura de poemas. Un equipo de nuestro noticiero estuvo allí. A sus 90 años de vida, ella sigue con total vitalidad y entrega a nuestra cultura. El arte es para ella parte de su vida y mientras las fuerzas la acompañen, seguirá defendiéndolo. Así confesó Verónica Lin a este reportero pocas horas de arribar a sus 9 décadas de vida. El aniversario no podía pasar por alto y la UNIAC, organización de la que es fundadora y miembro de honor, le ofreció una emotiva celebración atendiendo las medidas higiénico-sanitarias impuestas por la COVID-19. Los poemas de Dulce María Loinás, Fina García Marrús, Caril de Oliver y otras grandes poetisas de nuestro país cobraron vida en la voz de la homenajeada y los acordes y la interpretación de Liua María Evia. Así los títulos de temas como Tantas vidas, Se busca y Tan lejos se combinaron con la obra de grandes mujeres de las letras cubanas como merecido regalo a Verónica Lin en su cumpleaños 90. No puedo pedir más con 90 años que compartir el escenario con Liua, regalarle al público y regalarme el placer de estar con el público y que ellos me permitan estar con ellos, aunque sea en una forma virtual. Con poetisas, textos de poetisas maravillosas, con canciones, con Liua, mis 90 años. Bueno, creo que no se puede pedir más. Cuando supimos que se acercaban sus 90, tuvimos esta iniciativa, un grupo de amigos, porque Verónica es un ser a aquel que agradecer siempre, es un ser de luz, es una artista típica, es una mujer múltiple, es un ejemplo en todos los campos. Es de esos seres que no tienen edad. De manos del presidente de la UNIAC, Luis Morlote, Verónica recibió el reconocimiento en nombre de los miembros de la organización y la vicepresidenta de la UNIAC, Magda Resic, resaltó la alegría de celebrar los 90 años de vida de la gran actriz y directora cubana con la lucidez, la belleza y el talento intactos. Todo lo más que la vida me permita, o que tenga condiciones físicas que me lo permitan, que yo pueda hacer, pues lo hago, porque es mi manera de ser. Porque soy esto, no soy otra cosa. Entonces, bueno, no todo el mundo quizás pueda trabajar hasta los 90, quizás sean pocas las personas que puedan hacerlo, pero yo mientras pueda hacerlo, te digo que lo hago. A sus 90 años de vida, Verónica Lin recibe el reconocimiento de sus compañeros, amigos y la admiración y el respeto de su pueblo por su constancia y entrega a la cultura cubana. Se busca una mujer de palabra elocuente, de justiciera lengua inteligente. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Este sábado concluye el programa de la edición 28 de las Romerías de Mayo. Por segundo año consecutivo, el Festival Mundial de Juventudes Artísticas que organiza la Asociación Hermanos Ahí se desarrolla a través de medios de comunicación y plataformas digitales. Delegados de toda Cuba y de más de 20 países confluyen por estos días en la magna cita cultural holguinera que prepondera el diálogo entre generaciones y la promoción del arte joven. Desde Telegram, Facebook, WhatsApp y YouTube se rememoran anécdotas de otras ediciones y al mismo tiempo sesionan diferentes eventos como el de audiovisuales Cámara Azul, el Congreso de Pensamiento Memoria Nuestra y Palabras Compartidas,
en el cual destacan las novedades del sello editorial La Luz y la creación de un audiolibro especial. Es un homenaje de la sección de literatura de la HS en Holguín al centenario de Cintio Vitier y comprende 10 poemas de Cintio que han sido llevados a las voces de 10 asociados de la sección de literatura. Entre la pluralidad del festival destacan también los conciertos de romerías dedicados en cada jornada a un género diferente para el disfrute de los seguidores de la música electrónica, fusión, trova y rock. Aquellos géneros en realidad que no fueron tan reconocidos ni tan difundidos por la radio o la televisión nacional. Y la Romería de Mayo le dio la posibilidad, fue un impulso. Bloguerías y raíces son otros de los espacios que confluyen digitalmente y convierten a esta tradición holguinera en epicentro del arte joven mundial. Nos hemos movido al tema del aporte que ha hecho la tecnología al posicionamiento de la cultura y las batallas que se generan desde Cuba en función de la cultura. Desde el lugar que funcionó durante varias ediciones como puesto de mando del Festival Mundial del Arte Joven, fundadores y figuras noveles sueñan juntos un mundo mejor, conscientes de que no hay mañana sin hoy. Desde Holguín, Roy Merchú y Bernardo Cabrera, Noticiero Cultural. Y Cuba despide hoy a una primera actriz, Aurora Pita, popular intérprete del teatro, la radio y la televisión. Nuestro pueblo recuerda su participación en algunas de las más emblemáticas producciones escénicas y audiovisuales cubanas. A su obra y legado nos acercamos ahora. Llegué a La Habana, comencé mis gestiones. Gertrudis de Sandoval en Sol de Batey son escenas que forman parte de la memoria efectiva de muchísimos cubanos. Esas y muchas más. A lo largo de su carrera, Aurora Pita protagonizó muchos otros momentos inolvidables en el teatro, la radio y la televisión cubanos. Era una actriz muy popular, con sobradas credenciales, y gracias a su capacidad para la caracterización, prodigó interpretaciones antológicas, como la de la gallega Catalina en la telenovela El año que viene. Ella, por cierto, era gallega. Nació en La Coruña en 1936, y a los 3 días sus padres tuvieron que huir de la Guerra Civil Española. En brazos de su madre llegó a Cuba y aquí se quedó. Su sólida formación para las artes en las sociedades españolas le abrió las puertas del teatro, la radio y la televisión. Ya en la década de los 50 era presencia habitual en la escena nacional. Siempre se sintió muy orgullosa de sus raíces y siempre las honró, pero ella se sabía una actriz cubana. El dominio pleno de cada medio, el rigor estilístico, el saber decir y el saber estar sobre la escena la convirtieron en referente indiscutible de su arte. Y fue también ejemplo de ética profesional y entrega al trabajo. Alejada de los escenarios en los últimos años, su popularidad no disminuyó. Es que caló en generaciones completas de cubanos por su simpatía y laboriosidad, y por un talento extraordinario. Lo dijo más de una vez. Ella nació para el arte. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. En nombre de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y también de todo nuestro colectivo, llega a sus familiares y amigos las condolencias por esta sensible pérdida para la cultura cubana. Vamos a hacer ahora una pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento le estaremos hablando de literatura. Convocado por el Centro Cultural Cuba Poesía, la Asociación de Escritores de la UNIAC, el Instituto Cubano del Libro, el Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, el Ministerio de Cultura, el Proyecto Cultural Sur y el Movimiento Poético Mundial se desarrolla desde ayer en plataformas digitales el Festival Internacional de Poesía de La Habana. A esta especial cita, que lleva como lema Por Cuba otra vez, han confirmado su participación alrededor de 160 poetas de 40 naciones y un centenar de escritores de nuestro país. Precisamente con uno de los organizadores de la cita conversa hoy en su segmento de entrevistas la colega Magda Rizik. En primera
buena persona vamos a hablar hoy de una de las manifestaciones artísticas que más conquista, no solo a los lectores, sino también a todos los creadores, porque se dice que poesía hay donde quiera que el ser humano toca con sus manos algo, respira, entiende su entorno e interpreta la realidad desde una perspectiva lírica. De eso se trata cuando animan la promoción de la poesía como un género indispensable de la literatura universal, quienes desarrollan desde hace 27 ediciones un Festival Internacional de Poesía de La Habana, que forma parte de la plataforma del Proyecto Sur de Poesía. Y conmigo está ese poeta animador, porque tiene en sí mismo este escritor Alex Pauside la vocación no solo de crear, sino de promover lo mejor de otros creadores contemporáneos. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. Gracias por esta invitación. Bueno, ¿y qué tiene la poesía? Yo empecé hablando algo del hecho de que la poesía lo inunda todo, está en todo, toca todas las artes, pero ¿qué tiene la poesía según Alex Pauside para seguirla defendiendo en tiempos de grandes tecnologías y de ilimitadas pandemias? Primero, la poesía es la comunicación humana al más alto nivel. Creo que la expresión fidedigna de las emociones, de los pensamientos, de los conceptos, pero fundamentalmente del compromiso del poeta con el ser humano, comunicarse con el otro. Creo que ahí donde la poesía tiene lecciones que dar, aportaciones que ofrecer. 27 edición de este Festival Internacional de Poesía de La Habana, y sabemos que la circunstancia de la pandemia obliga a emplearse a fondo en un lenguaje que ya ustedes vienen utilizando, pero bueno, que ahora va a obligar a que el festival se adapte a ese diálogo desde internet con los amantes de la poesía. ¿Cómo se producirá el festival en esta ocasión? Mira, el festival comenzó ayer jueves 6 y permanecerá en las redes por 40 días. Estamos cerrando el Festival de Poesía de La Habana el 14 de junio con una gran lectura del movimiento poético mundial. El festival, que siempre lo hacíamos presencial con unos 120 poetas extranjeros y otros tantos cubanos, este año se desbordó y tenemos 260 poetas de 54 naciones, de los 5 continentes, y unos 130 poetas cubanos de todas las provincias. El segmento inicial del día 6 hasta el 22 partían todos los poetas de las provincias de Cuba, los mejores poetas de todas las provincias. Y el 25 comienza un segmento internacional que se llega hasta el 14 de junio. Creo que es importante decir que este segmento inicial, que se llama Cuba Poesía Itinerante, es la expresión cubana de una movida poética planetaria que tiene sede en 500 ciudades de todo el mundo en estos momentos. Hace ya 15 años, en homenaje a Cuba, acompañando a Cuba, este festival se hace convocado por una revista Isla Negra de Cerdeña, el Proyecto Cultural Sur de Canadá y nosotros de La Habana, y tiene una convocatoria este año tremenda, pensando que iba a ser para 60 poetas en una semana. Hemos tenido que asimilar 60 más 200 más. Más 200. O sea, tenemos un promotor como Karel Leiva, que es un todoterreno de la promoción y de las redes. Y hoy podemos decir que ayer Jorge Núñez, presidente de la UNED de Guantánamo, desde hace 8 años inaugura nuestro festival. Guantánamo, por cierto, tiene un momento literario muy amplio, y el festival está sirviendo para presentar en las redes toda una experiencia que ellos han tenido del audiovisual con los poetas. Creo que Guantánamo ha hecho un trabajo ejemplar junto con Holguín, con Santa Clara, con Bayamo, y creemos que esta presencia de poetas cubanos de todo el país, que finalizará el día 22 con la Isla de la Juventud, es un acompañamiento que hacemos nosotros desde La Habana a esa gente que nos ha acompañado tantas veces a nosotros. Por supuesto que este gran jolgorio poético puede ser visto por cualquiera que quiera acceder a la plataforma que ustedes han diseñado para establecer este intercambio lírico. Sí, estamos en Facebook, en la página de Cuba Poesía, del Festival de Poesía de La Habana, y el canal YouTube del ALBA. Hemos invitado a la Unidad de Amistad y Cultura que se suma para proyectar esta fiesta, tomando en cuenta los momentos que vivimos. Ayer mismo nosotros convocábamos a los poetas a una acción en solidaridad con Colombia. Colombia organiza el más grande festival del mundo, Medellín, y
en homenaje a esos poetas y al pueblo colombiano que tanta belleza ofrece al mundo todos los años, nosotros emitimos una declaración de solidaridad desde el Movimiento Poético Mundial y desde el Festival de La Habana a ese pueblo. Yo creo que el Festival de Poesía en su segmento internacional tiene poetas muy importantes, poetas centrales de la poesía contemporánea, como son el tibetano G.D. Maya de China o el premio Pulitzer de Estados Unidos Robert Hass, para pensar en dos nombres, pero podemos pensar en Pavel Gruzko de Rusia o Daniel Felipe de Argentina, o el premio Casa de la América Eduardo Langagne de México. O sea que tenemos grandes poetas de todo el mundo que están expresando con la poesía un modo de estar y de asumir el mundo. Hay un segmento que es un foro que va a sesionar también con el festival sobre la poesía misma y sobre los grandes problemas de nuestro tiempo. Ahí tenemos desde los 700 años del Dante hasta lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Irak, lo que pasa en el Medio Oriente, lo que pasa en el Sahara Occidental. O sea que la poesía no solamente es un ejercicio de las bellas artes, de las bellas letras, sino que se convierte en un ejercicio de la responsabilidad que tienen los poetas con los destinos del mundo y con todo lo que está pasando. Y te decía, creo que la poesía tiene lecciones que ofrecer y hay un gran lector, hay un lector de poesía en todo el mundo y en nuestro país también. Y el festival es eso, un mediador entre los poetas y los lectores de poesía y entre la realidad y las redes. Y nadie mejor que los poetas, con esa especial y exquisita sensibilidad que tienen para interpretar la realidad y transformarla en lo más bello, aun cuando se esté hablando de lo más horrendo. O sea que llama la atención mucho también esta preocupación permanente del Festival Internacional de Poesía de La Habana, porque el poeta no aparezca encumbrado y desentendido del mundo en el que vivimos con sus tristes y con sus bellas realidades. La belleza tan fundamental y necesaria forma parte del derrotero de este Festival Internacional de Poesía de La Habana, que como ustedes ven, podrán disfrutar de él hasta el día 14 de junio. 40 jornadas de poesía para aquellos que aman tanto un género que no muere, todo lo contrario. En este encierro de la pandemia, la poesía parece estarnos asistiendo en la sobrevivencia. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Hoy, 7 de mayo, Cuba recuerda al poeta José María Heredia en el aniversario 182 de su fallecimiento. La promoción de su vida y obra, sobre todo de sus facetas menos conocidas en el ámbito del periodismo, el teatro o la historia, es un empeño en el que trabajan especialistas de varios países. Entre las instituciones destacan la Universidad Autónoma del Estado de México, la Biblioteca Nacional José Martí y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. El rescate de la vida y obra del poeta cubano José María Heredia ha representado un reto para los investigadores latinoamericanos del presente siglo, dada la dispersión de las fuentes relacionadas a su quehacer en varios países del mundo. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, en conjunto con la Biblioteca Nacional José Martí y el apoyo de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la historiadora Honoria Céspedes impulsa el proyecto Obras Completas de José María Heredia y Heredia, enfocado en recuperar documentos y registros sobre el autor que resultan desconocidos en la isla. Nosotros pensamos que serían unos 12 tomos de toda la obra, 2 serían de poesía y los demás de toda la multifacética obra de Heredia, periodística, jurídica, política, oratoria, traducción, teatro, la obra histórica de Heredia. A él se debe la fundación del Instituto de Literatura de México, de la Academia Mexicana de la Lengua y de Historia y del primer Código Penal de ese país luego de la Revolución. Y fue además quien creara el volumen Lecciones de Historia Universal, primer texto de su tipo escrito en idioma español y en América Latina. Es importantísimo porque yo, y estoy por demostrar, creo que es la primera vez que se escribe cuáles son los principios didácticos y metodológicos para la enseñanza de la historia, pero también para la elaboración de los libros de texto. En México, Heredia tiene una obra similar, pero en otros aspectos como el periodismo.
Heredia tiene una labor periodística extraordinaria en México. Él es considerado el iniciador del periodismo cultural después de la independencia en México. Por eso él desarrolla un proyecto para instruir, como él mismo lo escribe, instruir con agrado. Autor de poemas como El himno del desterrado, Oda al Niágara, En una tempestad o En el Teocalli de Cholula, José María Heredia demostró su concepción de la cultura como elemento esencial para el crecimiento humano y transformador de la sociedad. Martí promueve como parte de su proyecto independentista las obras de Heredia, porque ahí está la patria, porque ahí está el independentismo, porque ahí está la esencia cubana. ¿Cuánto tiempo en tinieblas pasó sin que mi frente brillase con su luz? Niágara ondoso, tu sublime terror solo podría tornarme el don divino que ensañada me robó del dolor la mano impía. Sereno corres, majestuoso, y luego en ásperos peñascos quebrantado, te abalanzas violento, arrebatado, como el destino irresistible y ciego. Y ahora que se iluminaron las cataratas del Niágara con los colores de la bandera, yo le decía a la embajadora Josefina que yo lo veía como un acto de justicia histórica, que fuera un 28 de enero que se iluminaran las cataratas del Niágara y en homenaje también a Heredia y a Martí, lo decía como justicia histórica, porque cuando trabajamos Heredia, yo siempre regreso a Martí. Cuando se cumplen 182 años de su muerte, Cuba evoca la Heredia que cristalizó, desde el anhelo romántico e independentista de sus versos, los elementos de la nación y la identidad nacional de una isla que definió como propia. Neiley Vecino Pérez, Noticiero Cultural. Tiempo de hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso nos acercamos a las celebraciones por el Día del Son Cubano que tendrá lugar este sábado 8 de mayo desde diferentes territorios del país. 8 de mayo, Día del Son Cubano. Presentaciones de discos, reconocimiento a cultores y conciertos. Como cierre especial, un espectáculo a través de los canales Cubavisión y Clave. En plataformas digitales y medios de comunicación, Día del Son Cubano. Desde la raíz del pueblo. Desde plataformas digitales y medios de comunicación se celebrará este 8 de mayo el Día del Son Cubano. Un amplio programa se desarrollará en esa jornada desde cada uno de los territorios del país, que incluyen conciertos, homenajes y espacios teóricos. Como colofón, la radio, la televisión y las plataformas digitales transmitirán un gran concierto dirigido por el Premio Nacional de Música Adalberto Álvarez. En la provincia de Granma también se han organizado diversas propuestas para celebrar la fecha. Con uno de los principales escultores en el territorio conversó nuestra corresponsal. Intercambiar con el maestro Pachi Naranjo, Premio Nacional de la Música y Maestro de Juventudes, es fiesta de los sentidos. El diálogo deviene siempre aprendizaje musical y humano. Hasta su casa llegamos esta vez para conversar sobre el son. El son es la bunga de Manzanillo. El son es el 3 del Guayabero. El son es el 3 de Pancho Amar. El son es la banda de Benny Moré, que puso a sonear la jazz band. El son es la orquesta de Chepín Chauvin con su Chepinzón de Santiago de Cuba, la orquesta del sabor. El son tantas cosas importantes de nuestro país, porque, repito, nos identifica como cubanos. Y repito también, y que se valore hoy en esto, es nuestra idiosincrasia. Nosotros somos auténticos cubanos y el son lo llevamos en la sangre. El maestro nos explica que el son tiene orígenes enraizados en nuestras esencias, que toma elementos de la música africana y los invierte, y que, contrario a lo que muchos piensan, bailarlo requiere habilidad de expertos. En tanto, mantener el género en el gusto de todos ha sido empeño de la original. En el año 1971, Manolo del Valle tuvo la posibilidad y la valentía de decir, sí, me gusta el son. Y fue un son que hizo el original de Manzanillo, pero con la sonoridad
de algunas cosas de aquellos momentos, guitarra eléctrica, organeta, etcétera, etcétera, pero con un ritmo que yo más o menos concebí parecido al estilo del órgano de Manzanillo, el órgano manzanillero. Y a partir de sí me gusta el son, yo digo que la original fue una de las que ayudó a rescatar para los músicos y para la juventud nuestro son cubano. Y después de ahí vino en Cuba el son no se ha muerto, y vino Más nadie que el son, y vino Como mi son no hay ninguno, y Qué manera de sentirme bien, todos estos sones de la original de Manzanillo que se impusieron en una época donde era preciso el rescate del son. Y por eso es que yo le doy tanta importancia al son, porque el son, la música puede dar muchas vueltas, pero siempre vuelve a sus raíces. Y sus raíces precisamente es nuestro son cubano. No en vano, Pachi Naranjo y el original de Manzanillo tienen sitial de honor entre los cultores del son en Cuba. Ellos consolidan su impronta y devienen notables exponentes del género. Que viene la original, será el paso que no se puede parar. En Gran Maya, Kelin Pérez, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural destacamos la celebración del cumpleaños 90 de la querida actriz cubana Verónica Lynn. Conoció el desarrollo a través de plataformas digitales y medios de comunicación de las acciones del Festival de Poesía de La Habana y le pusimos al tanto de las festividades este sábado del Día del Son Cubano. Muchísimas gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros, por supuesto, regresaremos el lunes con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana y aprovecho esta ocasión para felicitar a todas las madres que celebraremos nuestro día el próximo domingo. Hasta entonces.